Uno de los autores a los que más hemos recurrido a lo largo de los años en Letras al Aire es Mario Benedetti. Desde su recopilación de Inventario, que luego se convirtió en Inventario 1, porque luego hubo Inventario 2, Inventario 3, que eran recopilaciones poéticas, hasta los cuentos. Cuentos que en alguna ocasión llegamos a dramatizar en el aire. Junto con Mario Benedetti, uruguayo, Eduardo Galeano, también uruguayo. La diferencia es que Eduardo Galeano sigue vivo y sigue escribiendo. Con Pablo Neruda, chileno. Y aquí hago un paréntesis nada más para comentarles la noticia de que están exhumando los restos de Pablo Neruda para confirmar si murió de cáncer o fue una de estas gracias que tuvo Augusto Pinochet, es sin mandarlo matar. Algo que han tenido en común Pablo Neruda, Eduardo Galeano y Mario Benedetti es que les tocó vivir formas de dictaduras. La obra de Mario Benedetti da cuenta de ello. Pedro el Capitán es una obra de teatro que ha sido traducida a más de 20 idiomas, que ha sido puesta en escena incontable número de ocasiones y que tiene como tema central precisamente la dictadura. Pedro el Capitán describe los diálogos y la relación que se va construyendo entre el capitán de un ejército en una dictadura militar y Pedro, que es un joven disidente que es capturado por las ideas que tiene y que cotidianamente pasa por un episodio de tortura física para, saliendo de la tortura, ser interrogado por el capitán. La obra, sobra decirlo, es por demás dramática, pero también es de estas obras que tienen un valor histórico y por añadidura pedagógico, es decir, nos muestra esta parte del ser humano, esta parte oscura, esta sombra, diría Jung, que nos guste o no, tenemos. Las dictaduras han existido en los años 70 y la cantidad de muertes y desapariciones, que en estos casos suelen ser sinónimos, no son incontables. Durante los años 70 y 80, la discusión entre los escritores sobre la importancia de tener una postura política era intensa. Había quien decía que un escritor o un artista esgrimía desde su oficio, es decir, Silvio Rodríguez decía que la guitarra es el fusil del cantante. Y para Benedetti, su fusil, digamos, era su pluma. De otra manera lo entendió en su momento José Martí, que cuando hubo que luchar por la independencia de Cuba, le dio por irse enfrente en el grupo de soldados que iba enfrente, y José Martí, que era escritor y era intelectual, muy valiente, pero sin las herramientas de la formación militar, murió en campaña. Mario Benedetti, bueno, no se enfrentó directamente a la dictadura, de tal manera que vivió en el exilio, igual que Pablo Neruda vivió en el exilio, igual que Eduardo Galeano. La obra entonces de Mario Benedetti
Pedro el capitán, viene a ser parte de este territorio de compromiso que algunos escritores y algunos intelectuales en los años 70, 80 y luego algunos más adelante incorporaron para sí mismos. Lo que voy a leer para ustedes es el monólogo en el que Pedro le va a enseñar al capitán cómo se habla solo. Porque dice Pedro que hace mucho que no habla con nadie. Y cuando el capitán le dice, bueno, pero es que aquí estamos hablando tú y yo, Pedro le responde que hablar con el torturador no es hablar con alguien, que hablar con alguien es otra cosa. Y luego le pregunta si no habla a solas. Entonces Pedro dice, ¿de veras nunca hablas a solas, capitán? Ahora que estoy aquí contigo, igual voy a hablar a solas. Y de paso, aprendes cómo se habla en tales condiciones. Y entonces se instruye y le dice, toma nota, capitán, este es un ensayo de cómo se habla a solas. Y arranca el monólogo en el que Pedro habla, digamos, para cuando uno lee la obra, por última vez, con Aurora. No, perdón, con Beatriz. Estás pensando en otra. Con Aurora. Lo que pasa es que el alias de Aurora es Beatriz. Entonces Pedro, como si no escuchara y no estuviera al frente del capitán, dice, mira, Aurora, estoy jodido. Y sé que vos, estés donde estés, también estás jodida. Pero yo estoy muerto y vos, en cambio, estás viva. Aguanto todo, 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 menos una cosa: no tener tu mano. Es lo que más extraño. Tu mano suave, larga, tus dedos finos y sensibles. Creo que es lo único que me vincula a la vida. Si antes de irme del todo me concedieran una sola merced, te diría eso: tener tu mano durante 3, 5, 8 minutos. La pasamos bien, Aurora, vos y yo, porque vos y yo sabemos lo que significa confiar en el otro. Por eso habría querido tener tu mano, porque sería la única forma de decirte que confío en vos, sería la única forma de saber que confías en mí, y también de demorarme un rato en confianzas pasadas. ¿Te acordás de aquella noche de marzo, hace 4 o 5 años, en la playita cercana a la de tus viejos? ¿Te acordás que nos quedamos como 2 horas tendidos en la arena sin hablar, mirando la Vía Láctea como quien mira un techo interior? Recuerdo que de pronto empecé a mover mi mano sobre la arena hacia vos sin mirarte, y de pronto me encontré con que tu mano venía hacia mí, y a mitad de camino se encontraron. Fíjate que ese recuerdo es el que rememoro más. También tu cuerpo, tu piel, también tu boca. ¿Cómo no recordar todo eso? Pero aquella noche en la playa es la imagen que rememoro más. Aurora. Cuando hables con Andrés, díselo de poco a poco. No lo hieras brutalmente con la noticia. Eso marca cualquier infancia.
explícaselo de poco a poco, pero desde el principio. Y solo cuando estés segura de que entendió un capítulo, solo entonces empiézale a contar el otro. Tal y como lo haces cuando le contas cuentos. Despacito. Acércate y cuéntale sin herirlo. Hazle comprender que esto que hago no es un estallido emocional, ni una corazonada, ni una bronca repentina, sino una decisión madurada, un proceso. Explícaselo bien, con las palabras tiernas y exactas que constituyen tu mejor estilo. Dile que no tiene por qué aceptarlo todo, pero que tiene la obligación de comprenderlo. Sé que dejarlo ahora sin padre es como una agresión que cometo contra él, o por lo menos así puede llegar a pensarlo. No sé si hoy, pero acaso algún día o en algún insomnio. Confío en tu notable poder de persuasión para que lo convenzas de que con mi muerte no lo agredo, sino que a mi modo trato de salvarlo. Aurora, pude haber salvado mi vida si delataba y no delaté. Pero si delataba, entonces sí que iba a destruirlo. Hoy a lo mejor se había puesto contento de ver que papi volviera a casa, pero 9 o 10 años después estaría dando la cabeza contra las paredes. Dile, cuando pueda entenderlo, que lo quiero enormemente y que mi único mensaje es que no traicione. Se lo vas a decir, pero ensáyalo 2, 3, varias veces. Así no lloras cuando se lo digas. Si lloras, pierde fuerza lo que dices. ¿Estás de acuerdo, verdad? Alguna vez tú y yo hablamos de estas cosas cuando la victoria parecía verosímil y cercana. Ahora sigue pareciendo verosímil, pero se ha alejado un poco, ¿no crees? Yo no la veré, y es una lástima. Pero tú y Andrés sí la verán, y es una suerte. Ahora dame tu mano. Chao, Aurora. Texto de Mario Benedetti.